oportunidad de estudiar despacio la vida del apóstol Pedro, encontraríamos que desde el día de Pentecostés él cambió radicalmente. Hay gente que uno los conoce y cuando te cuentan lo que fueron en otro momento de su vida, tú no lo puedes creer. Yo recuerdo siempre un hermano de mi iglesia en Sierra Linda, que cuando nos contaba de su vida anterior, y usted lo veía tocando la trompeta en la iglesia y proclamando el evangelio, usted no se podía imaginar que ese individuo había hasta corrido de capota borracho, que lo habían llevado al tribunal varias veces por estar guiando borracho, que maltrataba a la esposa y a los hijos. Pero cuando el Señor vino a su vida, lo transformó y es otra cosa. Eso es lo que le pasó a Pedro. Y Pedro no era un tipo malo, pero tenía unas características de su personalidad que eran chocantes con una vida que se supone que esté transformada por el poder de Dios. Y vamos a analizar algunos de esos eventos donde Pedro actuaba con unas características muy poco cristianas. Primero, era impulsivo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, tú eres tan impulsivo? El impulsivo no piensa las cosas, las tira y se acabó. Fue impulsivo cuando quiso responder al Señor en Mateo 16:22, cuando dijo, Pedro entonces tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, quiérete un poquito, como que te vas a tirar así el desperdicio. Eso es lo que le está diciendo. En ninguna manera que esto te acontezca. ¿Qué es de lo que están hablando? Cuando él dice, es necesario que yo muera. Pero ¿cómo te vas a morir? Tú no te puedes morir. ¿Por qué? Porque lo dijo Pedro. Pedro no está pensando en las promesas y en las profecías que Jesús sí conocía. Sin entender lo que Cristo decía, se apresuró a decirle que no permitiera en su vida este tipo de sufrimiento. Los sufrimientos llegan y usted no los espera. Nosotros estamos ahora mismo viviendo la tristeza de ver a Dafne, nuestra querida amiga y casi hermana de muchos de ustedes. Dafne jamás se imaginó lo que tenía. Pero en este momento, allí está su iglesia, allí están los hermanos, allí está el Señor y la actitud de ella es una actitud muy saludable. Yo sé en quién he creído y alabamos al Señor por todo eso. Cuando la situación que atacó a Raquel, una mujer de Dios, hoy la vemos lo más bonita con su pañoleta y todo, ella se siente así de lo más bella, porque no tiene su pelito, por causa de la quimio, pero ahí está, porque saben quién ha creído. Esa es la diferencia. Cuando nuestra impulsividad, en vez de ser negativa, nos conduce a los pies del Señor, entonces se convierte en una cosa buena. Bendito sea su nombre. Las palabras de Pedro hicieron que Cristo lo tratara como a Satanás. Cállate. Lo que tú estás diciendo no viene de parte de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Tú estás haciéndome de tropiezo. Cuando somos impulsivos podemos crear tropiezos. Fue impulsivo cuando se negó a que Cristo le lavara los pies. ¿Se acuerdan de ese evento? No, a mí no. A mí no me laves los pies. Tú lavas a todos los demás, pero a mí no. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte. ¿Y qué le dijo? Pues lávame completo. Es que es impulsivo. O sea, él está diciendo, dame un baño completo. Y él le dijo, no, solamente los pies, porque los pies es lo que se están ensuciando. Pero no le dijo, lávame el corazón, ni le dijo, lávame los pensamientos, que hubiese sido todavía más lógico, ¿verdad? Jesús le explicó a Pedro que no sabía lo que él estaba haciendo. Elizabeth, tú no sabes lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo. Porque la palabra dice, mi Padre y yo trabajamos. Y trabajamos en favor de ti, de ti, de ti, de cada uno de los que están aquí. El Señor está haciendo algo en este momento. Amén. Y si Pedro se negaba, como le dijo Jesús, no tendría parte ni suerte con él. Eso está en Juan 13:8. Fue impulsivo para prometer que no cumpliría. Fíjense esto. En Mateo 26:33 dice,
aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. ¿Se acuerdan de eso? Jesús le hace ver que sus palabras no tienen nada de consistencia. Miren lo que Jesús le contestó. Lo que te voy a decir es esto. Tú dices que no me vas a dejar. Tú dices que no me vas a abandonar. Pues yo te voy a decir algo. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Quién tuvo razón, Pedro o Jesús? Jesús. Porque este muchacho impulsivo no pensaba mucho las cosas. Las tiraba. Fue impulsivo para herir. En Juan 18 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Yo decía, qué interesante, no dicen hasta cuál de las orejas. Porque hay gente que es capaz de preguntarte cuál oreja fue la que le picaron. Pues miren, la derecha, ¿ok? Según la palabra. ¿Y saben cómo se llamaba el siervo? Malco. Esa es otra palabra para las trivias que a usted le gusta hacer para molestar a otros, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el siervo que le cortaron la oreja? Malco. Y está en Juan 18:10. Fue impulsivo también para hablar de forma irreflexiva. Amado, la diferencia entre hablar irreflexivamente y hablar prudentemente es obvia. Cuando usted es prudente, antes de hablar, piensa. El proceso invertido, entonces se convierte en imprudencia. Y él hasta este momento, Pedro, es un imprudente. Y aquí el Señor vuelve y le habla. Y no era que el Señor no lo dirigía. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos dirige? Y usted se empeña en hacerlo como a usted le gusta. No, pero es que de esa manera a mí no me gusta, Señor. Y Él te dice, pero es que esta es la que te va a resultar. No, pero esa a mí no me gusta. Es como los nenes cuando a la hora de comer. Es que eso no me gusta, aunque te sea lo más que te conviene en términos alimenticios. Pero eso no me gusta. Y yo quiero lo que me gusta. No necesariamente lo que te gusta es lo que está en el orden de Dios. Una vez a mí me preguntaron que si a mí me gustaba estar en la República. Yo creo que yo lo he contado esto antes. Y yo decía, lo que pasa es que a ustedes se les hace más fácil decirle, es que a Laura le gusta, a decir que Laura obedece. Y usted no va a hacer las cosas porque le gustan, usted va a hacer las cosas porque usted obedece. Porque si ustedes me dan a escoger entre vivir en la República y vivir en Luquillo, en un terreno que tenía mi esposo por allá, con una maquita mirando el mar, la opción es obvia. Pero yo obedecí al Señor. Y yo no estoy diciendo que yo soy mejor que ustedes, pero si hay una cosa que yo creo que me caracteriza, es que soy obediente. Cuando Dios me dice, por aquí es, aunque no me guste. ¿Saben lo que ocurre siempre? La decisión que el Señor me mostró es la mejor. Y hay gran bendición en ello. Pedro no piensa en nada de eso. Pedro sigue con su impulsividad. Sin pensarlo mucho, el Señor lo pone ahora a trabajar. Sin él pensarlo mucho, cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Enseguida le contestó, sí, tú sabes que te amo. El Señor vuelve y le pregunta, ¿de verdad tú me amas? Y vuelve Pedro y le dice, Señor, ¿tú sabes que te amo? Y la tercera vez, ¿por qué ustedes creen que el Señor le hace la pregunta 3 veces? Porque quiere que piense. Piénsalo. Cuando yo estoy casando jóvenes en la hora del matrimonio, les digo, pongan toda la atención de lo que van a prometer aquí, porque están tan entusiasmados con la boda que no están oyendo que en las buenas y en las malas, que en enfermedad y en salud, sea que mejore o empeore tu suerte. ¿Ah? Y entonces en la impulsividad del momento de la alegría de casarnos, tú dices que sí. Y a la primera provocación dices que te vas a divorciar. Porque lo hiciste irreflexivamente. Por eso damos consejería, para que la gente sepa qué es lo que se está comprometiendo a hacer, no para 10 años, no para 20 años, para el resto de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si vamos a seguir calificando las problemáticas de carácter que tenía Pedro, vamos a ver que era voluble. Se desanimó por los eventos de Semana Santa al punto que abandonó su ministerio y se fue a pescar. Algunos de nosotros nos desanimamos y nos vamos a hacer otras cosas. Por lo menos se fue a pescar. Pero no se fue a pescar hombres, que era a lo que lo había invitado el Señor. Se fue de nuevo
a recoger peces en el mar porque se desanimó. Uno de los mayores aliados que tiene el enemigo contra la iglesia, óiganme bien, es el desánimo. ¿Me están oyendo? Mi abuela decía que somos como un baile de vieja. Cuando las personas se desaniman rápido, o sea que las viejas empiezan lo más entusiasmadas a bailar, y entonces ya a la mitad de la canción se tienen que sentar porque no pueden. Entonces ella decía, la gente que hace las cosas a mitad son como un baile de vieja, y a veces en la iglesia somos como un baile de vieja. Empezamos lo más entusiasmados en enero y ya en abril estamos con la lengua afuera. Ay, yo no voy nada, no voy a seguir. Tengamos cuidado con eso. Así fue Pedro, se desanimó y arrancó a hacer otra cosa opuesta a lo que el Señor lo había invitado. A veces Pedro era usado por Dios, pero al rato era usado por el diablo. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Oh, sí. ¿Cuál era el elemento en común para uso tanto de Dios como del diablo? La lengua. Hay veces que podemos bendecir o podemos matar con la misma lengua que comes y hablas y bebes agua. Podemos matar o podemos dar vida. Y cuando él decía una cosa que era disparatada, el Señor decía, eso es de parte del diablo. O decía una cosa como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso viene de parte de Dios. Ojalá y siempre que nosotros hablemos, bendigamos, edifiquemos, utilicemos nuestra voz para bendición. Por temor a los judíos, este muchacho se convirtió en un cobarde. Y ahí tienen otra característica. Así que hemos visto impulsivo, voluble, cobarde. Negó al Señor, se fue de todo aquel canto y se juntó con los malhechores. Mire qué cosa más preciosa. Había un fuego y ahí él dijo, aquí me meto. Y cuando le dijeron, tú eres de la gente, dice, no, yo ni lo conozco. ¿Usted se imagina eso? Que usted se atreva a negar lo que el Señor ha hecho en su vida. Pues porque tienes miedo, porque estás asustado, porque no te cumplieron lo que tú esperabas. Entonces comenzó a maldecir y a jurar. Un hombre que sabía que jurar es parte de lo prohibido en los 10 mandamientos. No jurarás ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. ¿Por qué? Porque el jurar se convierte en maldición. Pero ¿qué pasó después de Pentecostés? Ese mismo individuo que ahora lo estamos viendo como impulsivo, como voluble, como cobarde. En el día de Pentecostés fue el portavoz de los apóstoles ante 3,000 personas azoradas. Personas que tenían pánico. Decían, pero estos se han vuelto locos, nos van a caer encima ya mismo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En ese momento habló con autoridad. Reconoce en este momento que el poder que estaban viviendo era el poder de Dios. Ese poder del Espíritu que hablamos nosotros. En ese poder estaba él hablándole a los judíos. Cuando la predicación en el nombre de Jesús fue prohibida, a los apóstoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podamos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Óigame, mi amada hermana y mi amado hermano que me escucha, cuando usted no sabe de qué decirle a la gente, porque todavía no se siente capacitado para predicar el evangelio, cuando a usted todavía no le ha entrado esa comezón de decirle a otros las cosas de Dios, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuánto nos bendijo aquí hace 2 domingos atrás el testimonio de nuestro hermano Jonathan? ¿Por qué? Porque él nos dijo lo que había visto y lo que había oído que Dios había hecho en su vida.
Y eso es poderoso. Cuando tú puedes proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es poderoso. Porque tu experiencia es única. La tienes nada más que tú, nadie más. Y tú edificas a las vidas. Esa experiencia de fe tuya transmite fe a los demás. Y entonces el otro dice, pues si le pasó a él ya, o me le pasó a él, me puede pasar a mí. Déjame probar ese Jesús. Déjame probar esa potestad. Déjame probar ese poder. Durante la segunda persecución, fue puesto en la cárcel, pero al salir, inmediatamente fue al templo a predicar. Y eso lo encontramos en Hechos 5:25. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. En aquel momento, él se fue del grupo. ¿Y dónde se fue? A pescar. Ahora sale de la cárcel, no se fue a pescar, se fue al templo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos venir al templo? El año pasado, o hace 2 años atrás, había una pareja que constantemente venía los días en semana, especialmente los miércoles, que es mi día, los martes, que es mi día que yo estoy aquí, y me pedían permiso para abrir el templo, porque necesitaban venir a orar. Y en una ocasión yo les pregunté, ¿y por qué al templo? Y me dice ella, porque es que hay una presencia de Dios que me invade cuando yo entro a la casa del Señor. Hay una presencia de Dios que invade a todo aquel que dice, me presentaré delante de mi Padre para que escuche mi clamor. Y aquí en medio de la congregación el Señor te escucha, porque se unen todas las voces de la fe de los demás y podemos alcanzar misericordia y gracia de Dios. Este hombre, además de ser intrépido, se convirtió en un hombre de oración. La noche que Jesús fue aprendido, Pedro se quedó dormido. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo, pero ven acá, mi hijo, si está empezando la noche ya te me dormiste. ¿Cuál es tu problema? Hay gente que me dice, ay pastora, yo no puedo orar de noche porque es que se me cierran los ojos y me duermo. Somos así hasta que llega un choque con el poder del Espíritu Santo, que entonces tú no tienes horario para orar, porque todo momento es bueno para orar, todo momento es bueno para conectarte con el Espíritu de Dios, todo momento es bueno y saludable para sentir su gracia cobertura. Más adelante se menciona que Pedro aprovechaba, oiga esto, los momentos libres para ir a orar. En la República Dominicana todavía hay un espacio de 12 a 2. ¿Todavía está eso? De 12 a 2. Estilo España, Europa. Que se cierra todo. Todo. Las gasolineras, los bancos, todo. Las iglesias pueden permanecer abiertas. Y nuestra iglesia, los martes, tenía un retiro de todo el día, así como lo oyen. Desde las 8 de la mañana iban llegando distintos hermanos en distintos momentos. Al mediodía, de 12 a 2, se hacía un culto para todos aquellos que trabajaban, que salían a almorzar. Entonces, ¿saben lo que hacían? Se comían cualquier cosita y llegaban al templo. Hubo veces que teníamos 100 personas al mediodía. Y yo aprovechaba y daba un estudio bíblico que tenía secuencia, de manera que el próximo martes volvíamos a seguir sobre el tema hasta que completábamos el tema. Y ustedes no saben la bendición que producía eso en el espíritu y en el ánimo de aquellos hermanos, porque tenían un tiempo libre y lo aprovechaban para ir a la casa del Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuanto momento break que tenía, el coffee break, él lo tomaba orando en el templo. Y además de eso, lo vemos intrépido, hombre de oración. ¿Qué otra característica desarrolló ante el poder del Espíritu Santo? Poderoso en la palabra. ¿Cuánta gente usted sabe? Usted oye a un Billy Graham, hombre poderoso en la palabra. Gente que, predicadores que hablan, óigame, y la gente se siente en la urgencia de correr a los pies del maestro. Y eso es maravilloso. Pero ¿saben lo que nos pasa hoy? Predicamos 100 veces y se convierte en uno. Allá predicaban una vez y se convertían miles. Y este es el caso de Pedro. Como 3,000 personas
se convirtieron con el primer sermón. Imagínense eso. Cuando fue a Samaria hubo un gran avivamiento. En Lida muchos se convirtieron bajo su ministerio. En casa de Cornelio muchos se convirtieron bajo su predicación. 3 eventos diferentes, justo después de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Pero eso no se queda ahí. También era poderoso para sanar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber oído que bajo la sombra de Pedro la gente se sanaba? Pasaba Pedro y con su sombra la gente sentía el poder de Dios. Dios lo usó con la sanidad en el paralítico que estaba en la puerta de la iglesia. Esa sombra de Pedro tenía virtud para sanar enfermos, y estas 2 cosas las podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Oró por Eneas, quien llevaba 8 años paralítico, y el Señor lo levantó. Así que estamos viendo la transformación de un hombre impetuoso, irreflexivo, cobarde, pero era un hombre de Dios. Había estado en contacto con Jesús, había estado todo el ministerio de Jesús con él. Y podemos llevar toda una vida aquí en la casa del Señor y ser cobardes para unas cosas y ser irreflexivos para otras y ser impetuosos. Pero hoy el Señor te dice: tú quieres transformar esa vida, déjame entrar. Deja que el poder del Espíritu Santo entre y choque con todo eso que hasta ahora no te ha permitido demostrar que tú eres del Señor, que tú eres de verdad un siervo de Dios, que tú eres una verdadera sierva de Dios. Dios quiere hacer cosas maravillosas en esta congregación. Y empezó por darle al pastor el tema de este año: en el poder del Espíritu Santo. Hoy el Señor dice: ¿necesitas ese poder tú también? Inclina tu rostro y cierra tus ojos.